¿Qué tal, grupo de cuarto semestre? Vamos a estar viendo lo que es Química 2 y vamos a continuar con el tema de unidades de concentración de los sistemas dispersos. Bueno, de acuerdo a este concepto, pues las unidades de concentración son aquellas unidades o componentes o ingredientes que componen una solución. Déjense los anoto aquí. Bueno, esas unidades son los componentes de este, aquí lo voy a poner, una solución. ¿Y qué es una solución? Bueno, pues una solución pues es una mezcla, obviamente, de componentes, ¿sí? Entonces, en dicha solución está compuesto de lo que es en este caso el soluto. ¿Y qué es el soluto? Bueno, el soluto pues es un componente de pocas proporciones, es un componente de pocas proporciones que complementan a la solución o en este caso a la mezcla, ¿sí? Y la otra parte de la solución pues es el solvente, el solvente. Es que no me sale la letra, pero ahí vamos. Bien, un ejemplo de soluto, bueno, un ejemplo de soluto pues viene siendo en este caso, eh, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos eh, unos limones, unos limones, unos limones y aparte tenemos azúcar. Ahí está, limones, azúcar. Esos son nuestros componentes en pequeñas proporciones de nuestra solución en forma de un ejemplo de la solución puede ser nuestra limonada, una limonada, que casi siempre lo hacemos, ¿verdad? Casi siempre o sus papás o sus mamás eh, lo hacen, ¿verdad? Pues para la comida, para alguna botana o para refrescarse, más que nada. Entonces tenemos nuestra limonada como ejemplo de solución que está compuesta de soluto, que son los limones, el azúcar, que son pequeñas proporciones de los componentes, y el solvente pues viene siendo el agua, ¿sí? El agua, al igual, por ejemplo, al igual que la sopa pues lleva agua, al igual que el caldo también lleva agua, al igual que la limonada o eh, cualquier otra solución pues lleva el agua, ¿sí? El agua que es de mayor proporción. Entonces, todos esos componentes nos dan, en este caso, la limonada, que es un ejemplo de solución. Entonces, para determinar los componentes, bueno, los componentes o unidades, hay que entender que hay componentes físicos, ¿sí? Donde, este, se dividen los porcentuales, ya sea en masa, que puede ser en gramos, o puede ser también en volumen, que se mide en litros. ¿Sí? En este caso, los limones y el azúcar puede ser en gramos, y el agua pues puede ser en litros. ¿Sí? Entonces, esos de acuerdo a la unidad de concentración de los sistemas dispersos físicos. Ahora, si hablamos de unidades de concentración química, pues ya, bueno, ya estamos hablando acerca ya de compuestos químicos o elementos eh, cuyas unidades intervienen lo que es
el peso molecular o la normalidad de cada uno de estos elementos. Que bueno, ya con los ejemplos vamos a ir entendiendo, pero para entender todo este concepto, nomás nos centramos con la limonada. La limonada o con alguna solución, por ejemplo el café, que lleva azúcar, lleva los gramitos de café, el café en polvo o la crema que le echamos. Entonces, en eso nos podemos recordar. Hablar de solución, hablamos de limonada, de café o alguna bebida. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a ver el concepto de unidad de concentración física porcentual, donde nos dice que el porcentaje en masa indica los gramos del soluto, o sea, el soluto viene siendo, en este caso, los limones o el azúcar, presente en 100 gramos de solución, en 100 gramos de agua, y el porcentaje en volumen nos indica los mililitros de soluto, o sea, el juguito de limón presentes en el juguito de limón con azúcar presentes en 100 mililitros de disolución, que es el agua, pues. Entonces, en este caso, pues, aquí nos muestran algunas fórmulas para calcular el porcentaje de masa y calcular el porcentaje de volumen. Aquí hay que ponernos abusados, muchachos, porque cuando hay problemas donde nos dan datos de puros gramos, quiere decir que es pura proporción de masa. Cuando nos dan componentes en litros o en mililitros, estamos hablando de porcentaje en volumen, ¿sí? Ahí para que tengan esto en cuenta. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo clásico que nos queda un poquito más claro. Bien, aquí nos dice calcular el porcentaje en masa para cada 78.5 gramos de hidróxido de calcio. Sí, aquí está el hidróxido de calcio en 195 gramos de solución. Bueno, primero pues vamos a anotar, en este caso vamos a anotar nuestros datos. Tenemos, en este caso, fíjense, tenemos 78.5 gramos de hidróxido de calcio en 195 gramos de solución. Puede ser agua, puede ser algún líquido. Entonces, pero como estamos ahorita en puros gramos, vamos a emplear la fórmula de porcentaje en masa. ¿Sí? La fórmula de porcentaje en masa, que es igual a gramos de soluto sobre gramos de solución. Esto lo vamos a multiplicar por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, vamos a aplicar los valores. Vamos a aplicar, vamos a sustituir los valores. Entonces, ¿cuál es el gramo del soluto? ¿Sí? Recuerden que es el que tiene menor proporción, en este caso los 78.5 gramos de hidróxido de calcio sobre 195 gramos de solución. Esto lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, si hacemos la división, bueno, si hacemos otra vez la división, vamos a hacerlo con la ayuda de su calculadora. Sería de la siguiente manera: 78.5 entre 195 nos va a dar un total de 0.40 o 0.40, bueno, 0.40 y 25. Vamos a dejarlo con 4 dígitos. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicarlo por 100 para sacar el porcentaje.
¿sí? Para eso, bueno, pues hay que multiplicarlo por 100 o simplemente vamos a recorremos este punto que ven aquí, lo recorremos dos dígitos hacia la derecha y nos va a quedar 40.25%, ¿sí? Entonces, el porcentaje en masa para 78.5 de gramos de hidróxido de calcio en 195% nos maneja un porcentaje de 40.25%. Y de esa manera se saca el porcentaje de masa, ¿sí? El porcentaje de masa de dicha solución, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo en cuestión de la masa, ¿sí? Eh, Ahora vamos a hablar acerca de la molaridad, ¿sí? De la molaridad. Entonces nos dice que se representa como molaridad, o sea, como M, y se refiere a la medida de concentración de una solución, o sea, en este caso de una limonada, que expresa la cantidad de moles de soluto en un litro de solución, pues en un litro en este caso, de agua. Entonces, la molaridad se expresa como moles de soluto, o sea, los moles viene siendo el pequeño componente o los pequeños componentes para la limonada, en este caso los limones y el azúcar, y los litros de la solución o los litros de toda la limonada, ¿sí? Bien, entonces, ahora nos dice que los moles de soluto viene siendo igual la masa del soluto sobre la masa molar del soluto. Entonces, y ahí nos da otra fórmula que también, que en caso de que nos pidan eh, los litros de la solución, pues ya se acopla tanto la masa del soluto como la masa molar del soluto por los litros de la solución. Entonces, para que nos quede claro este concepto, vamos a emplear un ejemplo que nos dice de la siguiente manera. ¿Cuántos gramos de hidróxido de bario se necesitan para preparar 650 mililitros de una solución de 0.2 moles? ¿Sí? Bueno, entonces, después de leer el ejemplo, nos damos cuenta que necesitamos la fórmula de la moralidad, ¿sí? Donde incluye, la, en este caso, bueno, vamos a anotar los datos. En este caso tenemos la masa del soluto. La masa del soluto, que es igual a 0,2.m, ¿sí? Y luego tenemos la, la masa molar, ¿sí? La masa molar, que es la que vamos a necesitar, cosa que no tenemos. La masa molar de esta molécula. Y tenemos lo que son los litros de la solución. Los litros de la solución, que son 650 mililitros. Entonces, bueno, esto lo podemos expresar a través de esta fórmula, que es, en este caso, que sería la masa de soluto sobre la masa molar
de soluto por los litros de la solución, por los litros de la solución. Eso, este, esos son los datos y la fórmula que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, pero necesitamos en este caso, despejar la masa de soluto, que serían los gramitos, o sea, que son los gramitos que nos están pidiendo, y además necesitamos calcular la masa molar del soluto, en este caso del hidróxido de bario. Entonces, para eso vamos a calcular la masa molar. Aquí lo voy a poner aparte, masa molar de hidróxido de bario. Bien, entonces, para calcular la masa molar, recuerden que tenemos, bueno, con el uso de la tabla periódica, vamos a buscar, en este caso, el peso atómico de cada uno de estos elementos. En este caso tenemos el bario, cuyo peso atómico son 137.3. Bueno, pero lo voy a redondear a 137, ¿sí? A 137 por ¿cuántos, cuántos átomos de bario tenemos? Nada más tenemos uno, ¿sí? Y vamos a multiplicarlo de una vez. 137 por 1 nos va a dar 137. Ahora, tenemos en este caso el siguiente elemento, que es el hidrógeno, cuyo peso atómico es 1. ¿Cuántos átomos tenemos? Tenemos 2 por este 2 que está aquí. Entonces, 2 por 1, pues vamos a anotar 2. Y el oxígeno, cuyo peso atómico son 16. 16, ¿y cuántos átomos de oxígeno? Por este 2 tenemos 2. Multiplicamos 2 por 16 por 2 son 32. Y ahora sí, vamos a sumar. Vamos a sumar cada una de estas cantidades de masa molar de cada uno de estos elementos. Y tenemos 137 más 2 más 32 y nos da un total de 171. Ok, 171 en este caso, gramos de masa molar, ¿sí? De masa molar, ahí está, nuestros gramos de masa molar. Entonces, ya teniendo nuestros gramos, ahora sí, lo que realmente queremos es ahora despejar la masa del soluto. Para poder despejar la masa del soluto, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? La masa de soluto, ¿sí? Nada más que, bueno, aquí, en este caso, eh, creo que aquí me equivoqué, es una corrección, nada más. Bueno, aquí la masa de soluto no es la que estamos buscando, ¿sí? Es la que estamos buscando, por eso lo vamos a poner como X. Y el otro dato que nos falta, pues es la moralidad, que es la que ya tenemos, que es 0,2 de molaridad, ¿sí? Ahí está. Entonces, si sustituimos los valores, tenemos en este caso los 0,2 de la molaridad, que es igual a la masa de soluto en gramos. Aquí lo voy a agregar, masa de soluto en gramos, ¿sí? Sobre
sobre la masa molar del soluto, la masa que serían los, en este caso los 171 que ya obtuvimos por los litros de la bueno, en este caso el volumen de la solución, que serían los 650 mililitros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar lo que está aquí abajo, esta parte. Bueno, más bien despejar lo que es la masa de la solución. Para dejarla solita, lo que tenemos aquí abajo es en la parte del denominador, estos componentes, como están dividiendo, vamos a pasarlas del otro lado de la igualdad y las vamos a pasar dividiendo para que nos quede de la siguiente manera. Tenemos 171 por los 650 mililitros de la solución por los 0,2 de la molaridad, y esto nos va a dar igual a la masa de soluto en gramos, es decir, los gramos de este compuesto hidróxido de bario, que es lo que nos interesa. Entonces, nada más vamos a multiplicar los 171 por los 650 y por 0,2. Entonces, vamos a realizar esta multiplicación. Lo pueden realizar a través de su calculadora o lo pueden realizar mentalmente, pero si batallan mucho, pues lo pueden hacer con su calculadora fácilmente. Entonces, hacemos la multiplicación y nos va a dar un total de 22. A ver, déjame ver si andamos en lo correcto. Aquí tenemos una corrección más. Bueno, si ustedes se fijaron en el concepto de molaridad, vemos que los litros de la solución se maneja en litros, ¿verdad? Entonces, acá en este caso tenemos 650 mililitros. En este caso vamos a convertirlo en litros y nos queda 0.650 litros. Ok, ese es el dato que nos falta. Ese es el dato de la corrección. Por lo tanto, vamos a hacer esta corrección nada más de los 650 mililitros. Va a ser 0.650 litros. ¿Sí? Los puntos 650 litros. Y ahora sí, vamos a realizar, la multiplicación 171 por 0.650 por 0.2. Y nos va a dar un total de 22.23, en este caso gramos, en este caso de la masa de soluto, ¿sí? De la masa, o en este caso de la masa de lo que es este compuesto bario, hidróxido de bario. Ahí está. Entonces, ese sería nuestro resultado para poder determinar nuestro componente o ingrediente para este compuesto. Bien, entonces espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Como quiera, pueden pausar el video para que lo vayan estudiando con detenimiento. Y pues vamos a continuar con el siguiente concepto de unidades de concentración. En este caso vamos a ver lo que es la normalidad, ¿sí? Entonces, la normalidad se representa como la letra N y se define como el número de equivalente gramo de soluto, o
sea, en este caso de los limones o del azúcar contenido en un litro de solución, en este caso un litro de agua, y se expresa como normalidad es igual al número de equivalente por gramo sobre los litros de solución, que también en este caso, se puede simplificar de la siguiente manera: normalidad es igual al número equivalente por gramo sobre el volumen de la solución. Sabemos que el volumen lo manejamos en litros, ¿sí? Entonces, pero pues hay otra fórmula que también debemos tomar en cuenta. Bueno, aquí es una abreviación de la fórmula, donde aquí en este caso, cuando interactuamos con gramos, con masa, cuando en uno de los problemas nos piden la masa, entonces tenemos la masa y luego tenemos el volumen, y aquí tenemos que calcular el peso equivalente, este, de la sustancia, ¿sí? Y para sacar el peso equivalente de la sustancia, que es lo que nos están ahí pidiendo, aquí nos da una fórmula. El PEC es el peso equivalente de una sustancia, ¿sí? Que es un peso equivalente expresado en gramos, ¿sí? Por ejemplo, para esta fórmula, esta depende si estamos manejando por ejemplo, si estamos manejando un compuesto donde interviene no solamente la masa molar del compuesto, sino también el número total de cargas, ¿sí? Cargas tanto positivas o negativas. Para entender ese punto, déjales explico un ejemplo. Nomás permítanme tantito. Ok, entonces aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la sal. La sal, que es igual, en este caso, carbonato es que es Na2CO3, que es carbonato de sodio, por ahí. Bueno, total, este compuesto maneja dos cargas, maneja tanto, por ejemplo, el sodio maneja una carga positiva, y el compuesto de CO3 maneja una carga negativa de dos cargas negativas. Entonces, para calcular la carga, el número total de carga, ¿sí? Hacemos una multiplicación entre estas dos cargas, no importando en este caso, no importando el signo, nada más los números, que es lo que nos interesa. Multiplicamos 2 por 1 y nos va a dar una carga neta de 2. Entonces, por ejemplo, el número total de cargas, pues en este caso va a ser el número 2, que es lo que vendría aquí en esta parte, ¿sí? Es en el caso, por ejemplo, cuando nos pidan el peso equivalente de una sustancia con cargas, ¿verdad? Ahora, cuando nos piden el peso equivalente de un ácido, por ejemplo, el ácido, voy a anotar este ácido fosfórico, H3PO4. Aquí nos están pidiendo el número de hidrógenos. Entonces, en este ácido, ¿cuántos hidrógenos tengo aquí? Tengo 3. Entonces, aquí serían 3. Por ejemplo, podemos calcular la masa molar. Ya sabemos, lo hicimos en el ejemplo, en los ejemplos anteriores. Bueno, en el primer ejemplo no, más bien en el segundo ejemplo. En el ejemplo anterior, calculamos la masa molar del compuesto, ¿sí? Entonces, pero en este caso, el número de hidrógenos sería número 3,
y aquí sería en este caso el 3, ¿sí? Dividido por la masa molar. Entonces, cuando tenemos un peso equivalente de una base, vamos a escribir un hidróxido de calcio. Vamos a anotar el hidróxido de calcio. Entonces, yo tengo que anotar cuántos OHs tengo. En este caso tengo 2. Y aquí voy a anotar el número 2, la cantidad de OHs o de hidróxidos de este compuesto. Y de esa manera, ya ahora sí calculamos el peso equivalente de dicha sustancia, ya sea de una base, de un ácido o de una carga. ¿Sí? Bueno, entonces, para que nos quede ya claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir, dice, ¿qué normalidad tendrá una solución si 600 mililitros de la misma contiene 60 gramos de ácido fosfórico? Bien, vamos a ver este ejemplo. Bueno, para empezar, vamos a anotar los datos. Nos pide como dato la normalidad, cosa que no sabemos, ¿verdad? Y tenemos un volumen, ahí nos marca un volumen de 600, bueno, de 600 mililitros, pero vamos a convertirlos en litros de una vez para que no se nos pase. Vamos a convertirlo en litros, sería 0.6 litros. Ahí está. Y tenemos una masa, o sea, una masa de 60 gramos de ácido fosfórico. Escribo otra vez el 0 porque me salió muy feo. Ahí está, un poquito mejor. Bien, entonces esos son los datos que tenemos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula de la normalidad, que es igual, donde interviene, por ejemplo, la masa, que son gramos, donde tenemos volumen, y aparte, en este caso, el peso equivalente de la sustancia, el PEC, el famoso PEC, ¿sí? Bien, entonces para sacar el PEC, bueno, pues el PEC, en este caso, el peso equivalente de una sustancia del ácido, eh, el PEC de un ácido, aquí lo voy a anotar, es igual a la masa molar masa molar sobre el número de hidrógenos, el número de H's. En este caso vamos a calcular la masa bueno, aquí la masa molar del ácido fosfórico. Esto ya no lo debemos de saber cómo se calcula, entonces vamos a ver en este caso el hidrógeno. ¿Cuál es el peso atómico? Eso lo podemos ver en la tabla periódica. El peso atómico del hidrógeno es 1, bueno, marca como 1.0079, pero vamos a redondearlo a 1 nada más. 1, ¿y cuántos átomos de hidrógeno o cuántos H tenemos? Tenemos 3 y hacemos la multiplicación, 1 por 3, 3. Ahí está. Ahora con el fósforo. Su peso atómico del fósforo, en este caso, es, en este caso, 30, 30.9, vamos a redondearlo 31, por, en este caso, ¿cuántos fósforos tenemos? Nada más tenemos uno, y esto es igual a 31 por 1, pues es 31.
Y por último tenemos el oxígeno. El oxígeno tenemos un peso molecular, un peso atómico de 16 o 15.99, pero vamos a dejarlo a 16. 16 por ¿cuántos átomos? Tenemos 4. Y vamos a multiplicarlo. 16 por 4 nos va a dar un total de, ¿sí? 4 por 6, 24. Llevamos 2, 4 por son 64. Y bueno, vamos a establecer la suma, ¿sí? Vamos a establecer la suma, 3 más 31 y más 64. Nos da un total de 98 gramos de masa molar de Entonces en el peso equivalente ácido, nuestra masa molar son 98 por, bueno, voy a anotar otra vez, 98 gramos sobre el número de H's. ¿Cuántas H's tenemos? 3 del ácido fosfórico. Y vamos a dividir 98 entre 3, nos va a dar un total de 32.6. Vamos a dejarlo así, 32.6. Entonces, ahora sí, con la fórmula de la normalidad, vamos a sustituir los valores. ¿Cuántos gramos de masa tenemos? De la principal tenemos 60. Tenemos 60 sobre volumen. ¿Cuál es nuestro volumen? 0.6 de los 0.6 litros de dicho volumen. Y vamos a multiplicarlo por el peso equivalente de la sustancia. En este caso, los 32.6. 32.6. Y esto es igual, ¿sí? Entonces, si queremos, podemos, bueno, el de arriba lo escribimos igual y el de abajo lo multiplicamos. 0.6 por 32.6 nos da un total de 19.56. Ahora sí, hacemos la división. 60 entre 19.56 nos va a dar un total de 3.06. Entonces, quiere decir que la normalidad de dicha solución es 3.06 equivalente por gramo por litro, ¿sí? Que es la normalidad que va a tener esa solución con el ácido fosfórico. Entonces, ese sería nuestro resultado y de esa manera se realiza esta operación de la normalidad. Espero que con eso haya quedado claro. Como quiera, si hay dudas, pues me pueden decir con anticipación antes para poderles ayudar. Y pues también pues pueden detener el video para que lo estudien un poquito más despacio, ¿sí? Bien, entonces como tarea les voy a dejar el problemario, aquí está marcado, sobre unidades de concentración de los sistemas dispersos. Eso está en las páginas de su libro de Química 2. Y pues, el problemario pues viene siendo este que está ahí plasmado en su cuadernillo. Ahí es un problemario de 7 ejercicios para que ustedes vayan practicando. Y pues si tienen dudas pues me pueden decir. Bueno, eso es con relación al problemario para el día 23 de abril, o sea, para este viernes. Bueno, entonces vamos con biología. Únicamente biología van a estar viendo el tema de fundamentos de la técnica de ADN recombinante y su utilización en la ingeniería genética. Ahí, bueno, pues aquí lo que trata es más bien cómo la ciencia ha fabricado ADN. Nosotros tenemos una ADN natural, ¿verdad?
el cual están nuestros genes, nuestra genética, ¿verdad? Pero la ciencia se ha encargado de crear un ADN artificial, ¿sí? Un ADN artificial, pues eh, para desarrollar vacunas, para desarrollar tratamientos, como el caso de la diabetes, ya que crearon lo que es una insulina artificial a través de la ADN recombinante para poder pues sustituir en este caso el, la sustancia que debe producir el páncreas, pero cuando ésta deja de funcionar, entonces pues se requiere una dosis de insulina artificial creada por un ADN artificial para, en este caso, pues aliviar esta enfermedad, bueno, aliviar de manera, eh, pues sí, de manera, em, ¿cómo es la palabra? Pues sí, en su tratamiento para controlar el azúcar. A eso refería. Entonces, de eso se trata los fundamentos de la técnica del ADN artificial. También, pues en este caso de pandemias, pues me imagino que la ciencia ha creado un ADN artificial para poder combatir, en este caso, el virus del COVID-19, algún ADN artificial que va a ser, pues en este caso, el código genético del virus para poder hacer frente a ese virus que ha desatado pandemia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, que también pues ha desatado muertes, ha desatado contagios en todo el mundo. Entonces, de eso se trata. Entonces, este, como tarea, ustedes van a realizar un tríptico informativo donde ustedes van a determinar algunas enfermedades comunes en el ganado, ya que en la comunidad pues hay ganado, hay a lo mejor algún ganado que tenga, ya sea sus tíos, sus abuelitos o algún vecino, que vayan y pregunten qué enfermedades comunes se presentan en las vacas, en los cerditos, en los gallos, y qué soluciones, ¿verdad? ¿Qué soluciones le pueden dar? Si son vacunas, pues más o menos, pues qué tipo de vacuna se le inyecta a a estos animalitos. Si son vacunas con ADN artificial, pueden preguntar, pueden a ver si pueden darles información, o si no, también pueden investigar en sitios web para que ustedes enriquezcan su información a través del tríptico. Entonces van a incluir en este caso las enfermedades comunes y pues las medidas para su prevención. En caso que estén enfermos, bueno, qué medidas se pueden lograr para sanar, para curar esa enfermedad. En su libro de biología nos habla de un ejemplo de la enfermedad de las vacas locas, que hace un tiempo pues, se desató ese problema en las vacas, pero que se crearon vacunas para contrarrestar esta enfermedad. Vacunas a través del ADN recombinante, ADN artificial, para, en este caso, contrarrestar la enfermedad y pues también la tasa de mortandad de las vacas. Entonces, lo mismo también, pero pues pueden ser de los cerditos, pueden ser de algún ganado que se maneje mucho en su comunidad. Si son de las vacas, bueno, pues de las vacas. Si es de los cerditos, de los cerditos. Si es de las cabras o de las chivitas, pues también pueden, pero que me incluyan las enfermedades y las respectivas medidas para su prevención y también para su corrección, para la cura de estas enfermedades. Entonces, por mi parte sería todo. Espero que con esto haya sido, me haya yo explicado bien. Este, como quiera, si no, pues tenemos tiempo para seguir resolviendo dudas. Y pues por mi parte sería todo. Espero sus evidencias a buena hora, muchachos, el viernes. Recuerden que si me quieren entregar el sábado, pues todavía se los acepto, pero ya sería con baja calificación, porque pues sabemos que no es justo para sus compañeros que sí entregaron a tiempo y forma. Entonces, ahí les recuerdo también que
que esta semana van a estar trabajando con su cuadernillo de la lección 9 del Construyecte y también de la semana 9 de Jóvenes en Casa para que ahí le vayan avanzando a sus respectivos cuadernillos. Entonces, por mi parte sería todo y estoy a sus órdenes para dudas y aclaraciones. Entonces, por mi parte sería todo y nos escuchamos en el siguiente video y hasta pronto.